Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Plan de Impuesto 2023 tendrá un cambio para la declaración de impuesto de entrada. Ojo si va a viajar con sus mascotas porque debe tener en cuenta esta información. Tragedia en Venezuela, por lo menos 25 fallecidos por consecuencias de fuertes lluvias. Así fue el paso del huracán Julia por Colombia, dejando devastación. Una mujer se pone disfraces en el aeropuerto para no pagar sobre equipaje. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes y como siempre dándoles una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer a esta hora les saludamos a todos ustedes que hasta ahora se encuentran en sintonía, esperando que hoy hayan tenido un excelente día y que tengan una muy buena semana cargada de muchísimas bendiciones. Como siempre empezamos con noticias locales y en esta oportunidad sabemos que nosotros para el próximo año 2023 entrará en vigor el conocido como Plan de Impuesto 2023, en el cual vendrán algunos cambios. Uno de ellos es lo que se conoce como long belasting o el pago de lo que es la entrada en este impuesto, y esto tendrá un cambio, así que tengan en cuenta la siguiente información. Como parte del Plan de Impuesto 2023, se va a adaptar la tarifa de Income Tax Belasting o Long Belasting para el año 2023, o lo que conocemos como la declaración del impuesto de entrada, para poder tener una idea de cuánto el impuesto usted podrá pagar para el año 2023 y comparando esto con el impuesto del año 2022, el Departamento de Impuesto a través de su página web puso una calculadora disponible en su sitio. Esta calculadora es un Excel file en donde la persona lo podrá descargar libremente. Esta calculadora estará disponible en el marco de darle información a la comunidad. No se puede derivar ningún derecho para el uso de esta calculadora y para la suma de impuesto que deberá pagar al final. Para esta información la persona podrá visitar www.impuesto.aw y de esta manera mirar el cálculo, digamos, dependiendo a la entrada que esta persona tiene en el año 2022 y después para el año 2023. Sabemos que, por ejemplo, el long belasting es la declaración de impuesto de entrada que cada ciudadano deberá contribuir dependiendo a la cantidad de ingresos que tuvo durante ese año. Cambiando de tema, sabemos que cuando una persona empieza a hacer su petición para el permiso de DIMAS, debe dejar un depósito que después, con el tiempo, podrá tener esta restitución, bien sea por cualquier motivo. A continuación tenemos esta información. Sabemos que cuando una persona empieza todo el proceso para poder recibir un permiso en el departamento de DIMAS, hace un pago conocido como un depósito, pues este depósito en algún momento podrá ser restituido. Pero ¿en qué momento una persona podrá recibir este depósito? El peticionario, bien sea que recibió el permiso de firma libre, podrá pedir esta restitución del depósito, o aquella persona que se naturalizó con la nacional holandesa en Aruba, una persona, por ejemplo, también que abandonó Aruba definitivamente, una persona que quizá falleció y sus familiares tienen el documento original, también lo podrán recibir, o una persona si quizá recibió una negativa frente a su petición, o una persona que fue admitida por ley, también una persona a la cual su petición fue revocada, o también una persona que fue deportada. Todas aquellas personas o casos mencionados anteriormente podrán pedir la restitución de su depósito siempre y cuando tengan el documento original. Cambiando de tema, si usted va a estar viajando en los próximos días con sus mascotas, entre ellos perros o también gatos, preste a la siguiente información bien en cuenta porque sabemos que bien sea dependiendo al lugar de destino o al lugar de procedencia en donde usted se va a dirigir, esto tendrá algunos cambios y es mejor evitarse un dolor de cabeza. La oficina de veterinarios en Aruba informa a todos los dueños de animalitos, mascotas que quieren estar viajando al exterior o que de pronto van a entrar a Aruba con sus animales para que tengan en cuenta las exigencias con las cuales deberán cumplir. Para todos los animales deben tener un certificado de salud válido para exportación y o importación, y para importar o exportar cualquier animal desde Aruba o para Aruba deben tener en cuenta las diferentes reglas en el
marco de la ley, dependiendo el país de destino, país de origen y tránsito, y de pronto si son animales bajo protección. Antes de que la persona haga la reserva de su vuelo, el dueño de la mascota deberá buscar información correcta de antemano y poder cumplir con las exigencias. Para recibir información también podrán enviar un email al Departamento de Salud. Al momento de viajar al exterior deberán buscar de antemano esta información. La importación de animales domésticos, por ejemplo, de América Latina, América Central, incluyendo México, Haití, República Dominicana y Cuba, está totalmente prohibido. Hay algunas excepciones ancladas a ciertas exigencias si la mascota hace parte, por ejemplo, de una mudanza. En nuestra ronda internacional empezamos con una lamentable tragedia que ha ocurrido en las últimas horas en Venezuela. Cerca de 25 fallecidos han dejado las fuertes lluvias y lo que es peor es que hasta el momento hay cerca de 54 personas las cuales se encuentran desaparecidas. El reporte es desde Venezuela con Beatriz Adrián. La población del béisbol en Las Tejerías, estado Aragua, ubicado a 1 hora de la capital, quedó tapiada de barro. Tras las intensas lluvias que comenzaron la noche del sábado, apenas se ven los techos de cientos de viviendas en el sector. Mira, pero vamos por esta pared. Vamos a hacer una cadena. Los bomberos junto a la población hacen lo imposible por rescatar los cuerpos de más de 54 personas desaparecidas, entre ellas la madre de Natalie. La última que me llamó, donde me dijo, hija, me estoy ahogando. Se nos metió el agua, hija, sácame, ayúdenme. Y ahí no supe, sí. Muchos niños quedaron dentro de las viviendas cuando el río Los Patos creció, ocasionando un deslave en la zona. Los bebés que les digo que están desaparecidos, aquí debajo. Esto es un techo. En una iglesia cristiana 20 personas estaban orando cuando la creciente súbitamente los arrastró. Una sobrina y 2 niñas, y 2 sobrinas y una niña y 2 niños. Bueno, se los llevó, estaban en una iglesia predicando ahí y cuando vino la creciente se los llevó a todos. Más de 1.500 funcionarios han ido llegando al sector que no tiene comunicaciones ni servicio eléctrico. Los cuerpos rescatados están siendo trasladados a la morgue de Maracay. Cientos de autoridades continúan en labores de búsqueda. El mandatario Nicolás Maduro decretó 3 días de duelo y zona de desastre al pueblo de Tejerías. Desde el estado Aragua en Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. Cambiando de tema, nos vamos para Colombia, en donde hay devastación por el paso del huracán Julia, especialmente en la zona costera. Por ejemplo, en Santa Marta, en Magdalena, en donde allí por culpa del desbordamiento de algunos ríos, pues lamentablemente las familias tuvieron que salir de sus hogares. Las imágenes son de Noticias Caracol. En Palmar de Varela, Atlántico, un aguacero que se prolongó por más de 3 horas generó el desbordamiento de un arroyo. Cerca de 150 familias en el barrio Las Delicias resultaron afectadas por las inundaciones. Algunos adultos mayores fueron evacuados de sus viviendas. Poner arena, sacos con arena y echarle arena, mire cómo está todo el piso. Pero no dio abasto de la parte de atrás. Como le dije, se nos filtró por los lados, los costados de la casa. No hay recursos para atender la hora invernal en el departamento del Atlántico, es que nos ayuden, que se metan la mano al drill. En Baranoa, Atlántico, más de 12 sectores resultaron inundados, ni los animales se salvaron de las fuertes lluvias. Se afectaron más de 250 familias según el censo a corte de 11 de la noche, realizado por Bomberos, Cruz Roja. En Santa Marta, la fuerza de la corriente del río Minca por poco se lleva a estas viviendas en la vereda Tigrera, en la zona media de la Sierra Nevada. El paso al corregimiento de Minca está restringido por deslizamientos y caída de árboles en la vía. Ya han sido trabajados para habilitar la vía. Seguimos de prevención con los coletazos que se presentan por el Mar Caribe. En Maates, Bolívar, decenas de familias resultaron afectadas por las lluvias. El desbordamiento de un arroyo inundó casas, locales y calles en 5 barrios. Estamos unidos por un mismo mate, por una misma comunidad, por una misma familia. La solidaridad en este momento sería la pieza fundamental.
En Atlántico, Bolívar y Magdalena avanza el censo de damnificados. Y es que no solamente el paso del huracán Julia afectó la zona costera en Colombia, sino que también muchas ciudades se vieron afectadas. Hubo devastación, según lo que indicaron, muchas casas quedaron destechadas y las familias tuvieron que ser desplazadas de sus viviendas, no solo perdiendo absolutamente todos sus enseres, sino que también muchas familias lastimosamente han reportado personas desaparecidas. El sonido de los fuertes vientos provocaron momentos de angustia entre los habitantes de Albania. Un hotel quedó destechado, varios árboles se cayeron, paredes, semáforos y algunos enseres fueron arrasados por el fenómeno natural. Las habitaciones fueron todas las piezas que el ventarrón tumbó todo el Eternín. Nada más me quedaron como unas 20 láminas de Eternín, porque el poco Eternita tiraba allá en el suelo. Los más afectados narraron los momentos de zozobra que vivieron. Eso fue en fracciones de segundo. Ocurrió algo que nosotros no esperábamos lluvia y se vino acompañada de la brisa. Esto fue algo insólito, que las tapas, el Eterní, los árboles prácticamente tenían alas. Entonces no nos explicamos, pero bueno, son cuestiones de la naturaleza. En Uribia, todo lo que comprende a la Alta Guajira está incomunicada debido a las fuertes lluvias. Las comunidades del extremo norte del país sufren de desabastecimiento en alimentos. En la Alta Guajira está, mejor dicho, que no se puede ni decir, porque es una tristeza hablar sobre eso. Quisiera lo más pronto posible que ayuden a la gente, que haya, nomás que se recuerden cuando haya políticos, y de resto ya hasta ahí. Las autoridades declararon la calamidad pública en La Guajira para atender las emergencias en Riohacha, Manaure, Albania y Uribia principalmente, donde se concentra el mayor número de afectados. Nos vamos ahora a la República Dominicana. Ustedes recuerdan la semana pasada que hubo un accidente en Punta Cana con un vehículo que al parecer perdió el control y allí se estrelló, dejando por lo menos 3 personas fallecidas y un saldo de más de 40 personas heridas, en su mayoría extranjeros. Pues las investigaciones concluyeron que el conductor de este autobús se encontraba bajo los efectos de las drogas. Sin precaución, de manera descuidada, temeraria, atolondrada, imprudente, a muy alta velocidad y bajo los efectos de la droga, era como conducía el chofer del autobús que ocasionó el accidente mortal en Punta Cana, donde 3 turistas perdieron la vida, según el Ministerio Público. En la acusación, las autoridades indican que Franklin Nin Pérez, de 47 años de edad, al llegar al cruce Domingo Maíz y girar a la derecha sin reducir la velocidad, volcó el vehículo tipo autobús, el cual llevaba a bordo 51 ciudadanos extranjeros de diferentes nacionalidades, los cuales estaban en el país en calidad de turistas, dejando 3 muertos y 48 heridos. El órgano investigador asegura que Nin Pérez violó la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial en los artículos 220 sobre conducción temeraria o descuidada, 231 por conducir un vehículo de motor o transportar pasajeros sin el uso del cinturón de seguridad, 236 sobre señales que han de hacer los conductores, 303 por provocar lesiones o muerte y 304 por conducción a exceso de velocidad y bajo los efectos de la droga, por lo cual solicita 1 año de prisión preventiva como medida de coerción y que se ordene la incautación provisional del autobús que conducía. De los 48 extranjeros que resultaron heridos en el choque mortal, 22 continúan hospitalizados en varios centros de salud. En el Centro Médico IMG informaron este sábado que 8 pacientes chilenos y argentinos recibieron el alta médica. 2 pacientes se encuentran en sala y 4 en la unidad de cuidados intensivos con pronóstico reservado. Nos vamos para los Estados Unidos con la parte migratoria, en donde lo que ha indicado la policía es que estas mafias, que se conocen como coyotes, están aprovechándose de los sueños de las personas, pero también de la vulnerabilidad de muchísimos migrantes. Y es que allí las autoridades siguen reportando no solamente casos de personas que fallecen allí en la parte fronteriza, sino también de los cuidados que deben tener con estas personas que lo que hacen es robarles el dinero. Son criminales. Todo lo que les importa es el dinero. Las organizaciones criminales transnacionales han demostrado continuamente cómo ponen las ganancias monetarias por encima de la vida y la seguridad de las personas. Si los atrapan en una tráiler
que no tiene ventilación y está caliente, pues lo peor también, ¿verdad? En el sector Valle del Río Grande se encontraron más de 215 migrantes que eran contrabandeados en 7 cajas de remolques de camiones durante el mes de septiembre. Y en otros 4 incidentes se rescataron a migrantes en cajas refrigeradas con temperaturas que oscilaban entre 7 y 15 grados centígrados. Sin manera de salir, así que si los agentes no los hubieran encontrado, tal vez tuviéramos malas noticias, de verdad, lo que fuera pasado, como lo que vimos en San Antonio. En este año en particular, el Río Grande diariamente ha cobrado la vida de un migrante. Lo peligroso es que este río es muy traicionero. ¿Se sintió fuerte la corriente? Sí. Me asusté. Migrantes reportan incidentes de robo de dinero y pertenencias personales por bandidos que operan al margen del río. Además, afirman haber sido agredidos sexualmente por sus propios guías en casas de seguridad o en la maleza de ambos lados de la frontera. Como no saben, son extranjeros, no saben los pueblos o en qué parte del río era. Así que es muy difícil para encontrar a estos violadores. Se acerca el invierno y las autoridades advierten sobre terribles condiciones en las áreas remotas, donde son susceptibles a sufrir lesiones graves o inclusive la muerte. No hagan esa decisión de venirse para acá ilegalmente, porque la frontera sí está cerrada. Continuamos en los Estados Unidos con el paso del huracán Ian, en donde allí muchas familias lo perdieron absolutamente todo. Pues en estos momentos un grupo de personas provenientes de Hispanoamérica le han indicado a las autoridades que por favor les ayude, debido a que esto ocasionó muchísimos estragos, no solamente en la parte de sus enseres, sus pertenencias, sino porque también hay devastación en estos barrios. El informe es de La Voz de América. Justo al lado de Fort Myers Beach está localizada esta comunidad de viviendas populares. Carlos Hernández, su familia y vecinos se mantienen trabajando para desocupar las ruinas que persisten en algunas de las viviendas para no tener que seguir durmiendo en la calle. No me quiero ir porque yo vivo aquí casi 20 años, entonces es triste, pero ni modo. En este conjunto residencial, las casas rodantes quedaron destrozadas. El área está ubicada en la vía principal donde se moviliza la maquinaria que ayuda hacia la zona de la costa. Los habitantes asumieron la dura tarea de limpiar los escombros con sus propias manos. Pero no han venido nadie. Aquí nadie ha llegado a esta área a decir que estamos bien o no. Aquí no ha pasado, yo veo que pasan sobre las calles, pero aquí en esta área que digan y que vean, están bien, o esto, o en qué condición, no, nada todavía. Pero sí he visto que en otras áreas sí lo hacen, pero no sé por qué aquí no. Los habitantes sienten que los días transcurren con lentitud, sin agua ni electricidad aún. Como estamos ahorita todos sin nada, es comenzar de cero y tener fe en Dios que pronto va a salir esto adelante. Además de reconstruir sus hogares, otro anhelo perdido es el de volver a trabajar pronto. Mucha esperanza de trabajo y ahorita todo se ha caído, todo se ha perdido. El reclamo de esta comunidad hispana es reiterado ante la incertidumbre que atraviesan. La mera verdad necesitamos apoyos de la ciudad o los voluntarios que nos puedan ayudar también, porque yo creo que pues, nos sentimos olvidados un poco. Comida, agua y ropa son las prioridades. Continuamos en Ucrania porque lastimosamente un nuevo bombardeo se registró durante todo el fin de semana, incluido la mañana de hoy lunes, en la parte de Kiev y en diferentes ciudades. Hasta su presidente Zelensky acusó a Rusia una vez más por estos bombardeos. La oleada de bombardeos en varias ciudades de Ucrania a una escala no vista en meses se produce 2 días después de una explosión que destruyó parcialmente el estratégico puente de Crimea, un ataque del que Moscú acusó a Kiev. Periodistas oyeron al menos 5 explosiones y vieron humaradas elevándose hacia el cielo en Kiev, allí en Ucrania. El último bombardeo en la capital ucraniana tuvo lugar el 26 de junio. Las explosiones se sintieron en torno a las 8:15 de la mañana de hoy lunes y según lo que explicaron allí las sirenas antiaéreas sonaron, pues decenas de minutos antes de las detonaciones. Ucrania está bajo un ataque de misiles. Nos han informado de que muchas ciudades de nuestro país han sido atacadas, anunció en Telegram un responsable de la presidencia.
Además de la capital, se registraron ataques en Leópolis, en la oeste, lejos de la línea de frente, así como también en el centro y en el sur de Ucrania. Tratan de destruirnos a todos, de borrarnos de la faz de la tierra, dijo el presidente Zelensky en las redes sociales. Mientras el presidente de Rusia, Vladimir Putin, reúne hoy lunes a su Consejo de Seguridad, un día después de que acusara oficialmente a Ucrania de una fuerte explosión en el estratégico puente de Crimea que usa para el suministro de sus tropas en Ucrania. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Una mujer lanza excremento de perro en contra de mujeres que vendían arepas en Villavicencio, en Colombia. Multitasking is a part of my everyday life. Making calls and having data everywhere is a must. So that's why I choose my hybrid mobile plan, starting at only 54 florins per month. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Esta piedra bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom dia, como você está aqui, baby, aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, mané, mas bisa mais cava. Baby, e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. ¿Me está bien cuánto? No, a mí me dice 6 horas solo, que o como mais me se queda por lo menos 2 horas para fogo. Pince camay. Mai, por con esse? Ah, sim, me por com ele. O começo me trata por com ele tem muito escrito. Ok, Mai, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode para dentro back, não promete. Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá já sunchi. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, the Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com the Florin Card Cashback de CMB. Continuamos con más información a través de Primera Plana. ¿Y qué tal esta historia que es bastante abrumadora, pero también es una falta de conciencia y de empatía con las demás personas? Y fue una mujer en Villavicencio, en Colombia, que fue grabada lanzando excrementos de perro en contra de unas personas que estaban vendiendo arepas en las calles. El alcalde de esta ciudad también se apoderó de la situación y están buscando a esta mujer irresponsable. El lamentable suceso ocurrió en Villavicencio y fue repudiado por cientos de internautas quienes pidieron compartir el video para hacer famosa, en malas palabras, a esta señora cuya identidad se desconoce. Y es que en dicha grabación, como se puede ver, una mujer arroja excremento de sus mascotas en un negocio ambulante de arepas ubicado en una calle cercana a su lugar de residencia. Tal y como muestran las imágenes, esta señora enfurecida les reclamó a las mujeres dueñas del puesto
puesto de arepas por su presencia en la cuadra y es por ello que les lanzó el popó de los 2 perros alrededor de la parrilla en donde preparaban los alimentos. Varios usuarios rescataron la prudencia de las trabajadoras afectadas, quienes a pesar de la humillante escena no se salieron de sus cabales y tan solo le advirtieron que iban a llamar a la policía. Así las cosas, el fin de semana el alcalde de Villavicencio fue hasta el puesto de arepas y les manifestó el apoyo a estas 3 mujeres afectadas, asegurando que la policía ya está al tanto de la situación y que la señora deberá responder ante las autoridades por sus actos. Y llega nuestra sección de las más virales y en esta oportunidad como un oso negro bastante grande se pasea en medio de una propuesta de matrimonio. Esto ocurrió en México delante de la cámara y todos los invitados quedaron completamente asombrados de la presencia del gran animal. Las curiosas propuestas de matrimonio se han puesto de moda en todo el mundo. Hay quienes se animan a pedir la mano de su pareja teniendo a su familia y amigos como aliados, mientras que otros usan como pretexto el festival para poder sellar su amor, pues también hay enamorados que prefieren hacer este tipo de propuestas en lugares al aire libre y en los que pueden tener un contacto muy cercano con la naturaleza. Esa fue la intención de un hombre que decidió arrodillarse frente a su pareja para pedirle que se casara con él, sin imaginarse que tendría un testigo bastante especial en ese momento. Un romántico empedernido optó por pedirle la mano a su novia en un restaurante del Parque Ecológico de Chimpinque, en el municipio allí de Nuevo León, en México. En el video se empezó a viralizar en redes y muestra allí un escenario especial cuando un enorme oso pasa por ese lugar. Hay un letrero de luces con la frase "Marry me" o "Cásate conmigo". Además, el suelo está adornado con pétalos de color rosa. A esta hora llega nuestro recomendado del día y viene de parte de Loto, la Lotería de Aruba, porque ellos están buscando a un nuevo millonario y ese podría ser tú. Loto, la Lotería de Aruba presenta el mini mega que está en 500.000 florines y con su mega plus están 200.000 florines más, lo que quiere decir que tenemos un jackpot total de 700.000 florines. Así que ya lo saben, para mañana martes 11 de octubre tenemos en el jackpot, en el mini mega, 500.000 florines y con solamente 2 florincitos extra tendrán la posibilidad de ganarse 200.000 florines más con el mega plus. Así que ya lo saben, tenemos un jackpot total del mini mega y el mega plus de 700.000 florines. Compren su ticket de una vez para que también estén en juego. Y continuamos con más de estas imágenes que se viralizan y en esta oportunidad una mujer que se quiso dar de astuta y allí, después de que en el aeropuerto le dijeron que tenía sobrepeso en sus maletas, decidió delante de todas las personas que se encontraban allí, también en el counter, colocarse 3 disfraces allí en el medio de todo. Las personas que viajan con frecuencia se vuelven expertas en todo lo que tiene que ver con diligencias en aeropuerto, como pasar filtros, llenar documentos, presentar maletas y hablar con las autoridades de las distintas terminales aéreas. Sin embargo, hay otros personajes que causan risa por las extremas decisiones que toman con el objetivo de montarse al avión. Y es el caso de una mujer que desató extrañeza en medio de la fila para el counter de su aerolínea, en donde los viajeros se dirigen para mandar sus maletas. A través de este video de TikTok se ve como la pasajera se percata que su equipaje excede el límite de peso, por lo que decide sacar 3 disfraces y ponérselos con el fin de no ser multada por la aerolínea. La primera prenda fue un elemento alusivo a un pollo, luego sacó uno de gorila y otro de aguacate. Además, retiró de su equipaje un gorro y 2 bufandas para dejar la maleta con el peso aceptado por las autoridades aeroportuarias. Al final, la mujer logró su cometido y su equipaje fue aceptado y pasó sin ningún problema a la bodega del avión. Sin embargo, tuvo que llevar sus disfraces puestos y pasar a la sala de abordaje junto con las particulares prendas. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en Facebook nos pueden seguir, estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación. Nos vemos mañana en una nueva emisión.